preside Democracia Sí en la provincia de La Suay, de alguna manera han movido el tablero político en la provincia de La Suay, dando revelaciones que no se las conocía. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Yasmín Vega antes de recibir y escuchar en nuestros estudios al doctor Giovanni Palacios, director del movimiento Participa, que fue aludido en estas declaraciones. De Pedro Palacios en esta ciudad, y estaba el partido, el movimiento del exalcalde y el partido o movimiento del exprefecto, todos juntos para apoyar al gobierno. Todos en una mesa, convocados para recibir apoyo del gobierno. ¿Qué se dijo? ¿Qué se discutió allí? Básicamente que se debe apoyar al gobierno, que es una situación complicada para Lenín Moreno a nivel nacional por todo el tema del sistema corrompido que tiene y la lucha que se tiene. Que en el Azuay presentaba particularidades como el tema de la minería, donde también se hizo a su vez complejo el tema de tomar una decisión sobre quién sería el gobernador. Habían criterios contrapuestos también dentro de esta asamblea que sugerían nombres y apoyaban nombres, y que al final los dos ministros terminaron expresando de que la gobernación es un espacio de entera confianza del presidente de la República. Es decir, que era un tema sin discusión, sin opción de discusión y de opciones. Así es. Entonces, ¿y tenían un nombre? Se barajaron algunos nombres ahí, sí. Pero no se ha decidido. Esta reunión a la cual usted hace alusión, estamos recordando cuando estuvo María Paula Romo aquí, me parece que fue en su última visita, hace aproximadamente 3 semanas, no, ¿es correcto? Esto hablamos de hace 1 mes y medio más o menos. Hace 1 mes y medio, es más tiempo. Ya. Sí. Entonces se resolvió ahí que ellos iban a apoyarse mutuamente, y yo tuve una posición también en ese sentido contraria, porque no podíamos estar junto ahora a todos los personajes políticos que a la gente, la ciudadanía, les dijo no en las últimas elecciones. Pongámosles rostro a estos movimientos. Por Democracia Sí estuvo usted, estaba acompañada de algunos otros dirigentes. De mis compañeros alcaldes, de mis compañeros concejales, juntas parroquiales. Por el gobierno estuvieron el gobernador, entendemos, y la reunión ha sido en la gobernación, María Paula Romo y Iván Granda. ¿Alguien más? A ver, no estuvo el gobernador en ese momento, solamente fue una reunión convocada a través de la Secretaría Técnica de la Política, donde tuvimos un conversatorio con los dos. ¿Quiénes estuvieron por el movimiento Igualdad del exalcalde Marcelo Cabrera? Igualdad estuvo con Teodoro Montesinos y Víctor Quito, y participa con Giovanni Palacios. Participa con Giovanni Palacios, todos por este frente pro gobierno. Así es. ¿Qué se decidió? Se decidió, en ese momento ellos necesitaban apoyo para la elección de los consejeros, ¿no? Entonces en esa ocasión Gustavo Larrea me llamó y nos reunimos previamente con él e Iván, y dio la directriz de que el partido debe apoyar al gobierno, pero no sabía que el gobierno tenía la representación también de estas dos líneas políticas aquí en la provincia que estaban sumadas. De alguna manera, Gustavo Larrea limitó este apoyo al gobierno en los lineamientos que le dio a través de usted. Apoyemos en esto, apoyemos en lo otro, o fue una insinuación en el sentido de que se apoya en todo. Fue una insinuación abierta, que debíamos caminar con el gobierno, que somos un partido gobernista y que debemos estar de acuerdo con ellos. ¿Cómo actuó usted? ¿Y cómo actuaron sobre todo los 6 representantes de Democracia Sí que tenían voto en el Consejo Provincial tras esta reunión? ¿Qué sucedió? Hasta aquí las declaraciones de Yasmín Vega. Hay más, lo pueden ver en nuestro repositorio en la página web antena1.com. Damos la bienvenida al doctor Giovanni Palacios, quien es presidente del movimiento Participa. Doctor Palacios, muy buenos días. Esto es una lectura personal que me ha quedado de las declaraciones de Yasmín Vega. En la ciudad de Cuenca, hace aproximadamente 1 mes y medio, se dio una auténtica fanesca. María Paula Romo, Iván Granda, representantes del gobierno, reuniéndose con Democracia Sí, que apoyó a Pedro Palacios a la alcaldía de Cuenca, con Igualdad, que apoyó a Marcelo Cabrera para la alcaldía de Cuenca, con Participa, que apoyó a Paul Carrasco para la alcaldía de Cuenca. Es decir, antagonistas en las recientes elecciones, todos juntos con algunos propósitos: apoyar al gobierno de Lenín Moreno,
apoyar la política prominera en el Azuay, oponerse al crecimiento de Yacu Pérez como figura política. Usted nos ha pedido una réplica, no hace falta en esta emisora y usted lo conoce. Ya desapareció la Supercom, dicho sea de paso, pero es bienvenido para conversar estos temas. Muy buenos días, estimado Gustavo. Siempre un gusto estar aquí en su medio de comunicación. Primero, sumarnos al pesar que ha tenido la ciudad de Cuenca al conocer el fallecimiento de nuestro exalcalde y vicepresidente de la República, el doctor Alejandro Serrano Aguilar, a quien también conocí, una persona muy lúcida, creo que un brillante político de este país, y sumarnos a ese pesar como todos los cuencanos, y no puede ser de otra manera. Estimado Gustavo, efectivamente, más allá de una réplica, he pedido un espacio como presidente de Participa Democracia Radical en el Azuay para aclarar dos puntos. El uno, el porqué de nuestra posición en el Consejo Provincial sobre el tema de un llamamiento a una consulta popular, y lo segundo, para hacer una aclaración de esa reunión que tuvimos y fuimos convocados por en ese momento lo que se llamaba el Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Gobierno, por la ministra María Paula Romo, a una reunión en la Gobernación. Lo primero, quiero referirme a este tema de la consulta popular, porque en su análisis usted dice que nos sumamos... Una visión muy particular. No es sí, que nos haya dicho eso, son nuestras interpretaciones. Mucho, y respeto mucho su lectura, pero no voy a coincidir, porque más bien nuestra posición siempre ha sido distinta. Quiero primero recordarle a la ciudadanía que cuando la prefectura estábamos al frente, nosotros como Participa, se organizó una gran marcha en la que los casi 33,000 azuayos estuvimos en la calle luchando por el agua, la vida y la dignidad de los azuayos, que concluyó ¿en qué? Concluyó en el 22 de octubre del año 2016, donde en Quimsacocha, por unanimidad de la Cámara Provincial o del Consejo Provincial, se resolvió declarar a los páramos libres de explotación minera, basados en lo que ya existe en la Constitución, en el artículo 411, que justamente prevé el cuidado de las cuencas hídricas y de proteger el agua. Adicional a eso, ¿qué pasó? Una vez que nosotros ya aprobamos, cabe decirlo, que en esa marcha donde estaban 33,000 azuayos, estuvimos nosotros como organización, estuvo la prefectura y también estuvo la FOA, estuvo el doctor Pérez, que ahora es prefecto también, siendo parte de esa marcha. Luego, ¿qué pasó? Que nuestra compañera en su momento concejala provincial alterna, Dorita Ordóñez, conjuntamente con Iván Granda, que era concejal, igual estuvimos apoyando un cabildo del agua que concluyó ¿en qué? Que en el mes de enero del 2017, en cambio, el Consejo Cantonal, el 22 de enero, resuelva asimismo declarar a los páramos libres de explotación minera. Es decir, estuvimos apoyando en la marcha para el agua, a favor del agua. Estuvimos resolviendo como Cámara Provincial por unanimidad el declarar a los páramos libres de explotación minera. Estuvimos con Dorito Ordóñez e Iván Granda apoyando y respaldando en el municipio de Cuenca para que eso se dé también desde el municipio. Adicional a eso, ¿qué otros acontecimientos han ocurrido? Recordará usted también que el año pasado fuimos invitados a las urnas en el 4 de febrero del año pasado a resolver justo que las zonas intangibles estén libres de explotación minera, y así se resolvió por la gran mayoría de los azuayos y de los ecuatorianos. ¿Qué más ha sucedido de ahí en más? Recordemos que en las últimas elecciones seccionales también en el cantón Girón se trató sobre el tema de Quimsacocha. Aquí estuve en este mismo medio, recordará, con usted como periodista y con el doctor Pérez, y estuvimos defendiendo esa consulta popular y estuvimos a favor. Fuimos de las pocas organizaciones políticas, Participa Democracia Radical, que se inscribió a favor de la consulta popular en Girón. Siempre hemos sido coherentes en eso. Además, ¿qué más ha pasado? En Río Blanco hay una sentencia ya del 1 de junio dictada por el doctor Paul Serrano que suspende la extracción minera ahí. Es decir, solo para resumir, tenemos ya la de la Constitución en su artículo 441. Tenemos también 411, perdón. Aparte de eso, tenemos la resolución del Consejo Provincial, tenemos la resolución del Consejo Cantonal, tenemos la suspensión por parte del juez, tenemos la consulta popular nacional del 4 de febrero. La lista podría ser más larga. Todo lo que tenemos. Justamente por todo eso sorprende. ¿Qué hacían ustedes en esa reunión? ¿Qué propósitos buscaban? Porque, ¿cuál fue nuestra posición? Nuestra posición, decimos, y acuérdese usted que mi propuesta como candidato a la prefectura era una de las primeras cosas que íbamos a hacer es unir a los azuayos, llamar en una misma mesa a todos los actores, llámese alcaldes, presidentes de las juntas, al mismo gobierno nacional, a tener acuerdos mínimos que nos permitan unir a la Azuay, no separar a la Azuay. Y en esa medida, ¿qué era unir a la Azuay?
era en base a todo esto que ya se ha caminado juntos, que hemos caminado juntos con el doctor Pérez, que hemos caminado juntos con los alcaldes, que hemos caminado juntos ya en el territorio, que ya hemos votado en las consultas populares, recogiendo toda esa información, lo que debíamos haberle pedido al presidente de la República, que decrete en base a eso, se declare a los páramos de la Azuay. Ese era su propósito en esta reunión. Pero y ¿no segundo, sabe usted lo que están promoviendo María Paula Romo, Iván Granda, Dora Ordóñez? Verá, todo lo que se ha venido trabajando, y no desde ahora, desde muchos años atrás, con Dorita Ordóñez, con el mismo doctor Iván Granda. Refiramos, el pasado es una cosa, justamente son las enormes contradicciones de la política. No hay contradicciones, ¿sabe qué es contradicción? El pasado es una cosa, el presente es Verá, Gustavo, y así como usted tiene su criterio, yo le voy a dar el mío. O sea, usted dice que hay contradicción. No, le estoy mostrando que hemos acompañado, nos hemos inscrito. No hay contradicción, le pregunto a usted. Permítame, por favor, doctor Palacios. No hay contradicción en la posición del señor Iván Granda, por ejemplo. No hay contradicción, porque él también fue uno de los que hizo el cabildo del agua para que terminó con la resolución del Consejo Cantonal. Pero hoy de lo que conocemos, él es una especie de alfil del gobierno que está quebrando voluntades pro minería en la provincia de Azuay. Es que ese es el juego en el que nos quiere meter el doctor Pérez. Y mire usted, cuando usted me dice que no hay consistencia... ¿Es falso lo que le estoy diciendo? Así es falso. Y mire usted de las inconsistencias que usted habla, ¿no? Es inconsistente que nos unamos sectores de izquierda a conversar. Eso es inconsistente. Pero no es inconsistente que el doctor Pérez sea auspiciado para la presidencia con agua para por los considera entonces al gobierno de Lenín Moreno como un gobierno de izquierda. Claro, de centro izquierda. Pero déjeme decir una cosa. Fíjese usted, cuando el doctor Pérez es apoyado por los socialcristianos y tiene acuerdos políticos con los socialcristianos para ser presidente del consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador, ahí no hay inconsistencia, ahí no pasa nada. Y lo que le digo es que nosotros tenemos total coherencia. Seguiremos defendiendo a la naturaleza, al agua, a los páramos. Pero nosotros queremos ir más allá. Solamente hay que contarle cuál es nuestra propuesta, ¿no? Como elemento de reflexión vamos a escucharle a usted mismo, doctor Palacios. Correcto. Para no lo hemos vuelto a escuchar. Simplemente recordamos que hubo un reportaje suyo en el cual comentaba la consulta popular y las votaciones que se dieron aquí en Cuenca. Escuchemos lo que hace pocos días usted nos decía. Lo que debemos hacer es unirnos, ya basta. Ya tuvimos un presidente que nos dividió 10 años, no queremos un prefecto que nos divida los próximos 4. Ya está, y hay una resolución de la Cámara Provincial, del Consejo Cantonal, y hay una Asamblea Nacional. Si es que no, el alcance no está claro, pues pídasele al presidente de la República que haga un alcance, que resuelva o dé un decreto presidencial en el que aclare el tema. No va a haber actividad extractiva minera metálica en fuentes hídricas. Así lo ha dicho el gobierno nacional. Eso es lo que están pidiendo en la consulta del prefecto. Estamos hablando de lo mismo. No nos gastemos 1,5 millones para dividirnos a los azuayos. Lo que sí me temo, y lo digo esto con absoluta sinceridad, y esto ya como dirigente político lo digo, no, pero me da la impresión que el doctor Yacu Pérez lo que intenta más bien hacer es nacionalizar su lucha. Lo que intenta es tener una causa para trabajar una plataforma política para la presidencia de la República para el próximo año. Me da la impresión que por ahí están yendo, es decir, a lo Evo Morales. No, así vamos a buscar una causa y el próximo año a lo mejor le tendremos como precandidato a la presidencia de la República. De la disputa legal por el Festival de Cine de la Orquídea, dijo lo siguiente. Hasta aquí, doctor Giovanni, sus declaraciones que quizá confirman lo último que había señalado en mi anterior pregunta de propósitos de esta reunión. Una de ellas oponerse al crecimiento de Yacu Pérez como figura política. Muy claro lo dice usted. Primero me ratifico en el hecho de que la propuesta tiene que ser unir a los cuencanos y a los azuayos en una misma lucha que tenemos todos. No solo el doctor Pérez, todos los cuencanos, todos los azuayos queremos defender el agua, la calidad, la cantidad de agua y sobre todo en todos sus ciclos. En eso estamos todos. Nadie está en contra de eso. Por eso es que no podemos caer en el juego del doctor Pérez de decir que acá hay los promineros versus los que defienden el agua. Todos defendemos el agua, no hay promineros aquí. Estamos defendiendo el agua. En las formas es en lo que no estamos de acuerdo. Nosotros no creemos que debemos gastar $1,5 millones de los cuencanos y de los azuayos para dividirnos, cuando podemos ese mismo $1,5 millones utilizar como capital semilla. ¿Para qué? Lo que hemos dicho, para la constitución de un consejo de cuidado de las cuencas hídricas, donde no solo esté el gobierno nacional a través de la CENAGUA, donde también esté la prefectura por el manejo del tema del riego,
donde esté la SELEC, que es la que utiliza el agua para la generación hidroeléctrica, donde esté también Etapa, donde estén todas las empresas de agua potable y alcantarillado de la provincia, donde estén las universidades, un consejo que nos ayude a cuidar del agua en todos sus ciclos. Eso es lo que proponemos, y que más allá de ir a una consulta popular que nos divida entre buenos y malos, al puro estilo de Correa, que nos divida buenos y malos, tengamos un definitivo decreto presidencial que deje por sentado esto y dediquémonos a trabajar. Un decreto presidencial del gobierno que está impulsando una política prominera, que en este 10 de agosto, Día de la Patria, va a publicar el nuevo mapa minero del Ecuador, que ya lo va a ver usted. Es obligación de gobierno publicar eso, pero lo que quiero decir es que aquí sí, no hay... ¿con qué alcances? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué objetivos lo publica? Pero lo que yo le quiero decir es que no he escuchado ni al gobierno nacional, ni absolutamente a nadie, ni al doctor Pérez, ni a nadie le he escuchado decir que se va a hacer minería en fuentes de agua. Todos estamos de acuerdo en eso, de que tenemos que cuidar el agua. Pongámonos de acuerdo. Lo que tenía que haber hecho el doctor Pérez es liderar una propuesta que nos una a los azuayos y no que nos separe. Eso es lo que estamos nosotros criticando. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Y me ratifico en eso. Quiero pensar, y quiero estar equivocado en esto, pero me da la impresión que lo que el doctor Pérez intenta hacer es nacionalizar su lucha, ir a una consulta popular en la que efectivamente casi el 100% de los azuayos estaremos de acuerdo de que se cuiden nuestras cuentas hídricas. ¿Cómo cree usted que la consulta popular propuesta por Yacu Pérez, que a propósito continúa avanzando, pues entendemos que la pregunta ha sido ligeramente modificada, pero se encuentra prácticamente a punto de aprobarse por la Corte Constitucional? ¿Cómo piensa usted que esta consulta popular divide a los azuayos? Divide a los azuayos porque nos hace creer justamente lo que usted está manifestando, estimado Gustavo. Decir, los promineros versus los que defienden el agua. No. Todos defendemos el agua. Inclusive el alcalde de Ponce Enríquez defiende el agua. Hace poco estuvo en Pucul desalojando justo con el gobierno las minas. ¿Qué está diciendo, doctor Palacios? Todos defienden el agua. Todos estamos defendiendo el agua. La Cámara de la Minería posiblemente defiende el agua también. Todos están defendiendo el agua. Lo que aquí tiene que estar claro es que todos mineras que están actuando en Río Blanco y en Quimsacocha defienden el agua también. Los de Quimsacocha ya no va por la consulta popular que nosotros apoyamos, que nosotros votamos, que nos inscribimos para votar a favor. El gobierno no ha cejado. El gobierno al cual usted está apoyando, su movimiento está apoyando, insiste en que Quimsacocha tiene que realizarse. No, nosotros ni lo he escuchado al gobierno de que tiene que hacerse Quimsacocha ni que tiene que hacerse Río Blanco. Lo que hemos venido trabajando de manera permanente, conjuntamente inclusive con el doctor Pérez, es el cuidado de las fuentes hídricas de la provincia, del cuidado de la calidad y cantidad de agua en todos matizando algo y reiteramos nuestra invitación a los oyentes a que nos escriban. Todas sus preguntas, comentarios van a ser publicados mientras dialogamos con el doctor Palacios aquí en las redes sociales, pero veamos algunos de los mensajes que también nos llegan por otras vías. Carlos Castro señala que bailadores, incomprensible la posición de Participa, está con el gobierno. Otro oyente señala un decreto ejecutivo es totalmente improcedente. Sebastián Ceballos, mencionamos a los políticos conocidos que nos escriben. Sebastián Ceballos dice: buen día, la consulta popular divide a los azuayos, en forma de pregunta. Que la gente vaya a las urnas es dividir a la gente, también entre signos de interrogación. Entonces eliminemos las votaciones para no dividir a la gente. Me ratifico en lo que está haciendo y digo, quiero estar equivocado, pero yo veo que el doctor Pérez lo que intenta es nacionalizar su lucha, una causa en la cual obviamente va a ganar la consulta popular, que le servirá para legitimarse, porque entonces, fue electo con 3 de 10. Hay que oponerse a Yacu Pérez y a sus iniciativas para que no crezca su figura política. Hay que oponerse a que, al igual que 10 años nos dividió Rafael Correa de este país, tengamos un prefecto que nos divida los 4 años. Nosotros lo que decimos al doctor Pérez es: juntémonos todos para una constitución de una cuidado del agua en todos sus ciclos. Creo que vale por la pena, otro lado, Palacios, llevar esto, y esto es irnos a su terreno. Cuéntenos qué es Participa, cuáles son sus objetivos actuales. Nosotros tenemos fresco la reunión que se hizo con Jaime Nebot aquí en la ciudad de Cuenca, promovida por el anterior director de Participa, mentalizador de este movimiento, el anterior prefecto Paul Carrasco. Estuvo allí también Ramiro González en esa reunión y estuvieron una serie de otros personajes, muchos de ellos polémicos. Luego vinieron acuerdos con Guillermo Lasso. Hoy en reuniones pro gobierno para apoyar al gobierno y en contra de la minería con los representantes del gobierno de Lenín Moreno. ¿Hacia dónde va Participa?
Mire, primeramente, justo es la observación que usted hace, nos dice que nosotros somos incoherentes, que no estamos en la misma línea. Le estoy simplemente citando las reuniones públicas que ustedes han promovido y alianzas que han promovido. Gustavo, nos hagan creer lo que el correísmo quiso, hacernos creer que hay un Ecuador de buenos y malos, y que lo que no está bien es que nos sentemos en una misma mesa. O sea, parecería que lo lógico es que nos pasemos peleando todo el tiempo y que no exista un momento en el cual nos sentemos todos en una misma mesa. Eso es lo que se propuso cuando yo le diría, así como yo no cuestiono que el doctor... Primero, si usted me pone de portavoz del correísmo... No, pues, no, ¿cómo va a creer, Gustavo? y luego le diría, doctor Palacios, personalmente tendría que ponerlo aquí, de ninguna manera podría satanizar. Cada persona es libre en este país, es un país en el cual... Así es. Defectuosa, pero es un país democrático, con libertades. Ahí la libre asociación garantizada por la Constitución es un problema de cada ciudadano, de cada agrupación, incluso la de conversar, sentarse, reunirse, hacer en definitiva lo que sea. Lo que nos molesta, y esto ya como comunicadores, son las fases dobles, las distancias entre los discursos y la praxis. Pero ¿verdad? No hay discursos dobles. Lo que sí, cuando le digo, usted nos señala a nosotros que nosotros no estamos siendo consistentes. Pero sí es consistente que el Partido Social Cristiano le apoya al doctor Pérez para que sea presidente de las prefecturas. Claro. Cuéntenos, no hemos sabido de estos apoyos del Partido Social Cristiano. Hubo la elección Pérez hace pocos días del presidente de todos los prefectos de la SOAI y fue candidato el doctor Pérez, respaldado y apoyado por los socialcristianos, es decir, un acuerdo político entre Pachacuti y los socialcristianos, pero ahí está bien. Lo que nosotros decimos, me ratifico, Gustavo, lo que debe pasar en este país es que los políticos debemos ser más sensatos y sentarnos en una misma mesa, independientemente seamos de izquierda o de derecha, construir política pública. Hay muchas cosas que nos unen y a partir de esas cosas que nos unen, coincidentes, tenemos que construir políticas públicas. Y nosotros nunca estamos dispuestos ni estamos cerrados a conversar con todo el mundo. Siempre hemos conversado con todos porque es necesario entender que este Ecuador es diverso y a partir de esa diversidad podamos construir políticas públicas y acuerdos mínimos. ¿Qué de malo está que nos juntemos y nos reunamos por una invitación de la ministra de que entre uno de sus roles es el tema de la gobernabilidad, porque es un ministerio de la política? Nos invitó a una reunión en la que estuvimos ¿quiénes? Estuvo un gobierno, que yo considero es un gobierno de centro-izquierda, estuvimos nosotros, que somos de centro-izquierda, estuvieron del Movimiento de Igualdad, que son de centro-izquierda, estuvo Democracia Sí, que son de centro-izquierda, estuvo un cierto sector de Alianza País, que también, no digamos, va a ser Alianza País de derecha. Estuvimos sentados, ¿para qué? Para tener esos acuerdos mínimos de gobernabilidad. No podemos caer en ese juego de parte de los acuerdos mínimos es apoyar los proyectos mineros. No se habló de la minería, eso mismo me sorprende, porque no se habló de la minería. Cuéntenos sobre la segunda reunión que tuvieron, doctor Palacios, que se la hizo aproximadamente 10 días antes de la convocatoria del gobierno provincial para organizar justamente la representación en la Cámara Provincial, en la cual también estuvo participando. Allí sí ya filtrados quienes iban a apoyar al gobierno en la política prominera. Allí estuvo también usted. Estaba Democracia Sí todavía en la línea de apoyar al gobierno, que luego Yasmín Vega dice no, y además ella tiene un rechazo a la presencia justamente de los actores que estaban allí, incluyendo, tenemos que decirlo, el movimiento Participa. Cuéntenos de esta segunda reunión. Me vuelvo a ratificar, porque usted nos sigue diciendo promineros. Yo no soy prominero, soy provida, defiendo el agua. Estoy hablando de la reunión pro-minería. Es que usted nos vuelve a decir ¿qué hacían ustedes allí? Porque era la decisión ir en contra de las propuestas de Yacu Pérez. Y vuelvo a decir lo que dije cuando fui candidato a prefecto. El Cajas no se toca y vamos a cuidar y a defender de la segunda reunión. No somos promineros. Ya sabemos todo el pasado que nos ha dicho usted señala, que hemos tenido con la ministra, fue para lo siguiente. Vamos a la segunda reunión, doctor. La primera ya hemos conversado. Después podemos volver allá. Cuéntenos de la segunda reunión. ¿Quiénes para organizar la Cámara Provincial? Para buscar las representaciones de los representantes de juntas parroquiales y llevarlas a la Cámara Provincial, que son quienes finalmente iban a ejercer el voto. Es que ese mismo día, Gustavo, que hablamos con la ministra, sobre todo para temas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Estuvieron, como bien señala la señora Vega, estuvieron los compañeros alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales y estuvieron también subsecretarios
Por ejemplo, ¿qué se trató? Se decía la vía Chicti, no Chicti-Huayna, sino la vía Chicti hacia Sevilla está dañada. Con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en colaboración con los municipios, debemos coordinar eso. Cuando la ministra se retiró, dijo sobre los temas políticos, que eran Yasmín, que eran Giovanni, que eran los dirigentes políticos, para que puedan llegar a un acuerdo de ser el caso para las próximas elecciones de la Cámara Provincial. La reunión que tuvimos para definir quiénes son los consejeros provinciales ya fue solo entre los actores políticos, ya no estuvo el gobierno, ya no estuvo la ministra, claro. Fue entre nosotros. Fue entre quienes quedaron de acuerdo en apoyar estas iniciativas. Nos reunimos ¿quiénes? Participa, Igualdad, Democracia Sí, parte de lo que son Alianza País. ¿Para qué? Para definir quiénes serían los consejeros provinciales de la SUAY. Y así fue. Y a la final terminamos... ¿Qué perfiles o qué pensamientos, qué tendencias se buscaba entre esos representantes con respecto a la minería? Sobre la minería no se ha hablado. Es que eso es lo que justamente me sorprende, porque no se ha hablado. El propósito era la minería, lo conocemos, doctor ¿quién Palacios. ¿Quién le dice eso? Nos dice Yasmín Vega. Pero ¿y usted le cree a Yasmín Vega? Yo no. ¿Usted cómo le puede creer a una persona que estuvo conversando con nosotros, que articuló con nosotros para elegir a los consejeros, ella dice, que estuvo trabajando muchas cosas Yo estuve políticas. en la línea propuesta en la reunión con Iván Granda y María Paula Romo. Después me di cuenta de que estaba extendiéndose incluso en contra del ideario de Democracia Sí, y tuve que cambiar. Además estuve en desacuerdo con los actores. De alguna manera, ella señala, no podía estar sentado con quienes nos hicieron oposición recientemente en las elecciones. No es así. Con ella estuvimos articulando todo el tema de los consejeros, estuvimos en la elección. Y usted hace todo eso con una persona a quien no cree, con Yasmín Vega. Es que hasta ese momento venía trabajando de este lado, de la construcción de una mayoría en este sentido. Que ahora un día esté con nosotros y mañana se va a otro lado. ¿Cómo se puede creer una persona así que hasta el día anterior habíamos conformado, por ejemplo, el tema de la articulación para la elección de los consejeros y las comisiones, y al siguiente día termina yéndose por el otro lado y articulando para el otro lado? Entonces, ¿cómo puede creer una persona si yo con ella ni con ellos no hemos hablado del tema minero en términos de cuál va a ser la posición, el tema? No, para nada. Bueno, vayamos de aquí un poco más adelante. ¿Qué es lo que viene? Hay posiblemente una consulta popular, posiblemente, no sabemos si la Corte Constitucional, hay poderosos intereses de por medio que están moviéndose. No sabemos si la Corte Constitucional la aprobará. Pongámonos en el escenario de que esta pregunta propuesta por Yacu Pérez se la aprueba. ¿Qué van a hacer ustedes? Haremos lo que ya hicimos en Girón, calificarnos para votar sí. Pero lo que digo es, no caigamos en juego. Nosotros vamos a votar sí. A lo mejor trabajaremos también como organización política para eso. Estoy convencido que el gobierno también respaldará que gane el sí en esa consulta popular. Pero eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es lo que no podemos permitir, es que el doctor Pérez nos tome el pelo a los azuayos y quiera nacionalizar su lucha a través de una consulta popular. Cuando usted pasó estas declaraciones en su radio y yo le decía, me parece que esta que escuchamos hace poco, las mías. La suya. En la que yo le decía que parece que el doctor Pérez lo que quiere es nacionalizar su lucha, legitimar su prefectura además para participar o intentar participar en unas elecciones presidenciales del próximo año. También habrá que poner las declaraciones de él, porque él en sus declaraciones y en sus propias palabras dice, no digo desagua, no ha de beber. Entonces, claro, queremos utilizar $1,5 millones de los azuayos para dividirnos a los azuayos entre buenos y malos. Cuando no hay buenos y malos, todos defendemos el agua para solamente una causa político-electoral de que tiene Pachacuti con la Unidad Popular. Doctor Palacios, no es Dora Ordóñez continúa siendo parte de Participa. No, Dorita Ordóñez se ha desafiliado, entiendo yo que en los meses pasados, pero ya no es parte de Participa. ¿En dónde está Paul Carrasco? ¿Qué está haciendo? ¿A qué está dedicado? En primera instancia, y esto hay que reconocerlo, no habíamos accedido a la entrevista suya para el día de ayer porque aspirábamos a tener a Paul Carrasco, que es la primera figura, aunque usted está como presidente del partido, pero es la primera figura y es el mentalizador político de este movimiento. No hemos podido conseguirlo. ¿En dónde está y qué se encuentra haciendo? Gracias por la oportunidad, más bien de hacer una aclaración. Una organización política de corte provinciales Participa y otra organización política es Podemos. La organización política Podemos está bajo el liderazgo de Paul Carrasco. Y en Participa hay un liderazgo colectivo del cual el representante legal soy yo. Son dos cosas totalmente separadas. No he podido conversar ya casi 3 meses con Paul Carrasco. Usted tampoco. No he conversado 3 meses. Paul está dedicado a otro ámbito político. Este rato está en lo nacional. Prácticamente no le hemos visto hacer política provincial. Él está en lo nacional. Entiendo que refuerza
reforzando sus estructuras políticas de Podemos, y nosotros como Participa acabamos de vivir una posesión ya este viernes donde ha habido una renovación de la directiva del secretariado que le llamamos nosotros seguimos nuestra propia lógica, a tal punto que mientras Paul está en una posición de decirle al gobierno nacional si no hay una capacidad de liderazgo, que era un paso al costado, nosotros en cambio decimos: vamos a respaldar 3 cosas básicas a este gobierno. Lo uno es descorreizar el país. Lo segundo es institucionalizar al Ecuador. Y lo tercero, Gustavo, y lo más claro de todo, necesitamos entrar en una cultura de paz política y diálogo, que eso hay que reconocer al gobierno nacional. Permítame culminar con otros mensajes. Un oyente dice: ¿es lógico todo lo que está ocurriendo? ¿Acaso la presencia de Dora Ordóñez participa junto a Granda en la Secretaría Anticorrupción en Quito es una coincidencia? Con respecto al decreto ejecutivo, dice: es una falacia hominem lo que plantea el ingeniero Palacios, es decir, como no logra desvirtuar su posición pro gobierno, entonces ataca la figura de Yacu Pérez. No hay una posición pro gobierno. Y justo eso es lo que queremos evitar, que el doctor Pérez haga lo mismo que Rafael Correa. Dividirnos 10 años, ahora tenemos un prefecto que nos quiere dividir 4 años. Hablando de lo mismo, aquí no hay 2 posiciones contrapuestas, todos defendemos el agua. Con el doctor Pérez, cuando él estaba en la FOA, caminamos juntos como prefectura, caminamos juntos Pachacuti con Participa, con la Unidad Popular de Sebastián Ceballos, que se está refiriendo, con Iván Granda, con Dorito Ordóñez, todos estuvimos defendiendo el agua y seguimos defendiendo el agua. Eso no está este rato en discusión. Lo que está en discusión es que se pretenda utilizar una consulta popular para nacionalizar una lucha y pretender una candidatura presidencial del doctor Pérez para las próximas elecciones. De esta situación que usted defiende, nos parece bien, dialogar siempre es bueno, de que se sienten a dialogar en este grupo bastante heterogéneo que lo ha hecho, supuestamente pero ¿por qué dice usted que es heterogéneo? Pero solamente, Gustavo, yo le he escuchado a usted, pero usted también así como yo le he dicho, sí. No, lo que es heterogéneo es que se siente el doctor Pérez con los socialcristianos y se dejen y se apoyen para la presidencia de sí, lo que le quería preguntar es, así como se ha sentado con todos ellos, heterogéneos o no, ¿se ha sentado usted con María Cecilia Alvarado a conversar? Pero claro, siempre después de las elecciones. Después de las elecciones hemos saludado, no nos hemos podido sentar a conversar, estuvimos compartiendo un mismo foro que nos invitó el Consejo Nacional Electoral y muy cordialmente hemos saludado, como hemos saludado con Esteban Bernal. Se hace y se dice en las elecciones, saludaré con mi vecino, se perdonan bastante rápido entre políticos. No, es que ese es justo el salto que tenemos que dar, de sacarnos del chip del correísmo, ¿no? De pensar que en la política tenemos que encontrar enemigos. Y sí lo digo el día de hoy, frontalmente. Tenemos en Participa enemigos declarados a muerte, pero a muerte. Pueden nombrarlos algunos. Esos enemigos declarados a muerte son la inequidad, la injusticia, la inseguridad, la pobreza. Esos son los enemigos. Creí que nos iba a dar nombres. No, es que esa es la gran diferencia. Nosotros en Participa no encontramos enemigos. Me llevo muy bien con Sebastián Ceballos, como me llevo muy bien con Aguirre, así como cuando se juntan los socialcristianos con Pachacuti. Hay momentos en que todos tenemos que sentarnos. ¿Usted cree que el tema de la seguridad es una causa que solo es de culpabilidad de la derecha o solo de la izquierda? Es una cosa imperiosa en la que tenemos que sentarnos todos los actores políticos de manera sensata a construir política pública. Y yo creo que ese gran acuerdo provincial sí podemos. Mire qué herramientas tiene el prefecto de aquí en más. Tiene que aprobarse en los próximos días un plan de ordenamiento territorial. Ahí debe decirnos a dónde nos quiere llevar en estos años, cuál va a ser nuestra posición, lo que ahí sí usted señala, sobre el cuidado del agua, sobre qué va a pasar con la minería, porque mire usted la irresponsabilidad. Déjeme decir solo esta partecita, ¿no? ¿Qué es lo responsable de un prefecto cuando llegue? Un prefecto cuando llegue tiene que entender que tiene una provincia con varios cantones y que cada cantón tiene su vocación y actividad económica productiva. Y en base a esa actividad económica productiva tiene que ayudar a potenciar. No, pero eso no ha habido. Solamente lo que existe es una defensa del agua por el agua y haciéndonos creer que también los azuayos de aquí hay azuayos mineros y azuayos que defienden el agua. No, todos defendemos el agua. Bien. Todos, absolutamente todos. Gracias, doctor Palacios, por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Ha escuchado al doctor Giovanni Palacios, presidente en realidad del movimiento Participa, fue candidato a la prefectura de la SUAY. Nos vamos con información internacional. Se destaca la situación que Estados Unidos golpea fuertemente desde el punto de vista económico al régimen de Maduro, con duras sanciones para aislarlo, y en el otro lado del mundo, en India, se retira la autonomía de Cachemira. Esto y más en el informe internacional de la Deutsche Welle y Radio Francia Internacional.